Bienvenidos, bienvenidas, una vez más a su canal favorito de chismecito, dramas y salseo del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para adentrarse en un nuevo capítulo lleno de revelaciones impactantes. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a destapar la verdad detrás de una de las rupturas más sonadas y dolorosas de los últimos tiempos, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, el cuento de hadas que parecía sacado de un drama romántico turco llegó a su fin, dejando a miles de fans con el corazón roto y con un mar de preguntas sin responder. Durante meses hemos sido bombardeados con rumores, especulaciones y versiones contradictorias. Algunos decían que la presión mediática fue demasiado para ellos, otros culpaban a agendas laborales incompatibles y, por supuesto, no faltaron las teorías de infidelidades y terceros en discordia. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? En este vídeo vamos a analizar a fondo la situación, recopilando información de diversas fuentes, desde entrevistas y publicaciones en redes sociales hasta testimonios de personas cercanas a la pareja. Vamos a separar la paja del trigo, a desmentir los bulos y a ofrecerles una perspectiva lo más objetiva y completa posible de lo que realmente ocurrió entre Hande y Kerem. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, chismes y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme a descubrir la verdad detrás de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Fue realmente ella la causante? Vamos a averiguarlo. Desde el principio, su relación fue un torbellino de emociones. Se conocieron en el set de Sen Kalkam, una serie que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance no tardaron en surgir, y la expectación de los fans era palpable. Al principio ambos negaron rotundamente cualquier vínculo sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y los gestos cariñosos delataban una conexión mucho más profunda. Era evidente que algo especial estaba sucediendo entre ellos. La prensa turca, siempre al acecho, no tardó en publicar fotos robadas de sus salidas, alimentando aún más las especulaciones. Se les veía cenando juntos, paseando por Estambul y compartiendo momentos de complicidad en eventos sociales. Finalmente, después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación con unas fotografías románticas durante un viaje a las Maldivas. La noticia causó furor en las redes sociales, y sus fans celebraron la confirmación de lo que ya era un secreto a voces. Anker, como se les apodó cariñosamente, se convirtió en la pareja del momento, un símbolo de amor y felicidad. Las fotos cuidadosamente seleccionadas mostraban a la pareja radiante, disfrutando del sol, la playa y la compañía mutua. Era la imagen perfecta de un romance idílico. Durante un tiempo todo parecía perfecto. Compartían momentos especiales en redes sociales, se dedicaban mensajes románticos y se mostraban inseparables en eventos públicos. Su relación era un oasis de amor en medio del ajetreo de sus carreras profesionales. Hande y Kerem se convirtieron en embajadores de marcas, protagonizaron portadas de revistas y asistieron a los eventos más exclusivos del mundo del espectáculo. Su relación parecía estar blindada contra cualquier adversidad. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática y las exigencias de la fama comenzaron a pasar factura. Sus agendas laborales se volvieron cada vez más demandantes, dejándoles menos tiempo para estar juntos. Los rumores de celos, discusiones y terceros en discordia comenzaron a circular con más fuerza. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara la crisis. Las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones, alimentando el drama y la incertidumbre. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Si bien muchos medios apuntaron a Kerem como el principal responsable de la ruptura, debido a supuestas actitudes celosas y controladoras, la realidad es mucho más compleja. Se decía que Kerem no soportaba el éxito creciente de Hande y que sus inseguridades lo llevaban a comportamientos posesivos. Sin embargo, esta versión solo contaba una parte de la historia. Fuentes cercanas a Hande revelan que ella se sentía cada vez más asfixiada por la atención mediática y la constante presión de los fans.
Si bien apreciaba el cariño y el apoyo del público, también sentía que su vida personal se había convertido en un circo. Ande, que siempre había valorado su privacidad, se sentía expuesta y vulnerable. Además, Ande estaba enfocada en su crecimiento profesional. Tenía ambiciones de expandir sus horizontes, de probarse a sí misma en nuevos proyectos y de consolidar su carrera como actriz. Sentía que la relación con Kerem, aunque hermosa, la estaba limitando de alguna manera. Ande quería explorar diferentes roles, trabajar con nuevos directores y productores, y demostrar que era mucho más que la protagonista de una serie romántica. No me malinterpreten, no estoy diciendo que Ande no amara a Kerem. Al contrario, lo amaba profundamente. Pero también era una mujer ambiciosa, independiente y con metas claras. Sentía que necesitaba espacio para respirar, para explorar sus propios caminos y para crecer como persona y como artista. Ande quería tener la libertad de tomar sus propias decisiones, sin tener que rendir cuentas a nadie. Según estas fuentes, Ande intentó comunicar sus sentimientos a Kerem, pero él no lograba entenderla completamente. Él era más tradicional, más apegado a la idea de una relación estable y duradera. No entendía la necesidad de Ande de explorar su individualidad y de priorizar su carrera en ese momento. Kerem, que había encontrado en Ande a su alma gemela, no quería perderla. Él soñaba con un futuro juntos, con formar una familia y envejecer juntos. Esta falta de comunicación y entendimiento mutuo fue erosionando la relación poco a poco. Las discusiones se volvieron más frecuentes, la tensión se hizo palpable y la distancia entre ellos comenzó a crecer. Las pequeñas diferencias se convirtieron en grandes conflictos, y la llama del amor comenzó a apagarse. Otro factor importante a considerar es la diferencia en sus personalidades. Ande es una persona más reservada, más introvertida, mientras que Kerem es más extrovertido, más espontáneo. Estas diferencias, que al principio resultaban complementarias, con el tiempo se convirtieron en fuente de conflicto. Ande prefería pasar sus ratos libres en casa, leyendo un libro o viendo una película, mientras que Kerem disfrutaba de salir con amigos, ir a fiestas y disfrutar de la vida nocturna. Kerem, acostumbrado a compartir su vida en redes sociales y a interactuar con sus fans, no entendía la necesidad de Ande de mantener un perfil más bajo. Él quería mostrar su amor al mundo, mientras que ella prefería mantener su intimidad a salvo de las miradas ajenas. Kerem creía que al compartir su relación en redes sociales, estaba fortaleciendo el vínculo con sus fans y promoviendo una imagen positiva de su relación. Ande, por el contrario, sentía que al exponer su vida privada, estaba abriendo la puerta a críticas y juicios innecesarios. Esta divergencia de opiniones generó fricciones y malentendidos. Kerem sentía que Ande lo estaba rechazando, mientras que ella sentía que él no respetaba su privacidad. Kerem se sentía frustrado por la falta de apoyo de Ande a sus iniciativas en redes sociales, mientras que ella se sentía abrumada por la constante exposición mediática. Además, la presión de sus respectivas familias también jugó un papel importante en la ruptura. Se dice que la familia de Kerem, más tradicional y conservadora, no veía con buenos ojos la relación de su hijo con una mujer tan independiente y ambiciosa como Ande. Por otro lado, la familia de Ande, más liberal y moderna, apoyaba incondicionalmente las decisiones de la actriz, pero también le aconsejaba que priorizara su felicidad y su bienestar. En resumen, la ruptura de Ande Erçel y Kerem Bürsin fue el resultado de una serie de factores, entre los que destacan la presión mediática, las agendas laborales incompatibles, las diferencias de personalidad y, sobre todo, la falta de comunicación y entendimiento mutuo. No se trató de un único detonante, sino de una acumulación de circunstancias que terminaron por desgastar la relación. No podemos culpar a Ande de haber causado la ruptura, ni tampoco podemos eximir a Kerem de toda responsabilidad. Ambos tuvieron su parte en el desenlace de esta historia de amor. Simplemente llegaron a un punto en el que sus caminos tomaron direcciones diferentes. La relación, que había comenzado como un cuento de hadas, se había transformado en una pesadilla para ambos. Ande necesitaba espacio para crecer y explorar su individualidad, mientras que Kerem buscaba una relación más estable y tradicional. Sus necesidades y expectativas ya no coincidían, y la ruptura fue inevitable. Era mejor separarse y seguir adelante que seguir juntos y ser infelices. Es importante recordar que las relaciones son complejas y multifacéticas. No siempre hay un culpable y una víctima. A veces simplemente las cosas no funcionan, y lo mejor es seguir adelante. El amor no es suficiente para mantener una relación a flote.
Se necesita comunicación, respeto, entendimiento y compromiso. Tanto Hande como Kerem merecen ser felices, y estoy segura de que encontrarán el amor en el futuro. Mientras tanto, les deseo lo mejor en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. Que ambos puedan encontrar la paz y la felicidad que tanto anhelan. Y ahora, recapitulando un poco lo que hemos visto en este vídeo, podemos concluir que la ruptura de Anker fue una mezcla de factores, incluyendo la presión mediática, sus apretadas agendas, diferencias de personalidad y, crucialmente, una falta de comunicación y entendimiento sobre sus necesidades y aspiraciones individuales. No podemos señalar a un solo culpable, sino que fue una confluencia de circunstancias que llevaron al final de su relación. Fue un final triste pero quizás necesario para que ambos puedan seguir adelante y construir un futuro mejor. Además, es importante recordar que los famosos también son personas y que tienen derecho a la privacidad y al respeto. La presión mediática y la invasión de la privacidad pueden ser muy perjudiciales para cualquier relación, especialmente cuando se trata de personas públicas. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y revelador. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje de descubrimiento. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la situación. He tratado de ser lo más objetivo posible, presentando todas las perspectivas y evitando caer en juicios de valor. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande fue la causante de la ruptura? ¿O creen que ambos tuvieron su parte de responsabilidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Quiero saber si están de acuerdo con mi análisis y si tienen alguna otra información que quieran compartir. Antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, chismes y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Suscríbanse, denle like y compartan. Los espero en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor es como una telenovela turca, lleno de giros inesperados, dramas y pasiones. Pero al final, siempre hay una lección que aprender.